Hola, buenas tardes en Madrid y buenas tardes también en Bogotá. Ya en Madrid son las 7 de la tarde, un calor impresionante y en Bogotá las 12 del día. Bueno, continuamos con nuestros en vivos de los miércoles 7 de la tarde hora Madrid y 12 del día hora Bogotá. Con nuestra invitada de hoy, Claudia Serna, una mujer maravillosa con quien vamos a hablar de espiritualidad y resiliencia, dos temas que están hoy en día muy de moda. Las personas estamos necesitando, estamos sedientas de espiritualidad y de resiliencia. Así que vamos a conectarnos con el alma de una mujer maravillosa, una mujer que se ha destacado mucho por su carrera profesional, por alcanzar grandísimos logros a nivel profesional y personal, pero que la vida le ha puesto una gran prueba de dificultad. Así que vamos a conocer a Claudia, esta mujer maravillosa, que vamos a empezar a conectarnos con ella. Vamos a mandarle la invitación. Vamos a esperar a que ella entre a nuestro directo. Hola Claudita, qué emoción. Hola, Pauli, muchas gracias por la invitación. Muy feliz de estar aquí. Jamás Qué, me imaginé estar haciendo este programa contigo, menos en redes, que yo era lo más anti-redes, pero feliz y muy emocionada. qué lindo, qué lindo. Muchas gracias. Lo primero que quiero decirte, ya se están empezando a conectar un montón de gente y gente que estoy segura que tu historia le va a tocar el corazón y mucha gente que va a necesitar de esa fortaleza tuya y de esa generosidad tuya para aprender a enfrentar tanta adversidad que estamos hoy en día enfrentando las personas en un mundo vertiginoso, en un mundo amenazante, en donde no solamente tenemos la situación mundial, sino la situación personal de cada uno de nosotros, de cada una de nosotras, como lo has experimentado tú. Así que hoy tenemos a nuestra invitada Claudia Serna, una mujer ingeniera industrial, una mujer que ha recorrido un camino maravilloso en su mundo profesional y que a la vez ha tenido que hacer muchas maestrías, así como las maestrías que ha hecho académicas en espiritualidad. Hoy vamos a hablar del tema de espiritualidad y resiliencia. Un tema que está de moda porque estamos viviendo, como te lo dije Claudia, y tú lo has vivido desde mucho antes de la pandemia, momentos de dificultad, momentos de tristeza, y ahora que tuve la felicidad de encontrarte en Madrid después de haber hecho el Camino de Santiago, fue increíble. Yo desde lejos he visto tu evolución espiritual y tu aprendizaje, tu crecimiento, y sé que has sido una mujer, primero, muy valiente, que se ha enfrentado a unas luchas espirituales, emocionales, biológicas, de salud, desde su cuerpo, desde su espíritu, a todo aquello que nosotros tememos, que es, sabes, la enfermedad, la vulnerabilidad como seres humanos, y tú lo has enfrentado. Entonces, para las personas que no te conocen y que te están escuchando y que se están conectando, cuéntanos primero quién es Claudia y por qué en estos momentos la espiritualidad ha sido un factor tan determinante en tu historia de vida. Bueno, Pauli, muchas gracias por la introducción. Lo primero, feliz de que esta vez no me van a preguntar cómo veo la situación política, ni económica, ni para dónde va el dólar. Entonces, de ahí estoy en zona de confort. Yo, Pauli, básicamente soy una mujer normal. Nací en un hogar donde mi papá no era colombiano, era español, y se casó con mi madre. Fuimos en realidad 5 hijos, 2 murieron. Uno de ellos cuando mi mamá me estaba esperando y mi hermano Mauricito tenía 5 años y se murió en un día. Y eso evidentemente hizo que mi historia fuera muy diferente y que el ambiente que yo viví en mi hogar fue un ambiente donde fui muy cuidada, muy sobreprotegida y donde mis padres, tanto mi mamá como mi papá, eh,
tenían un temor muy grande de que a alguno de sus hijos le pudiera pasar algo como la experiencia que habían tenido. Mi papá venía de un mundo totalmente diferente al que encontró en Colombia. Él era un hombre absolutamente culto e intelectual, y llegó a una civilización que no tenía nada que ver con los valores que él había aprendido producto de su infancia y la salida de la Guerra Civil Española. Entonces, en mi casa tuve la suerte de tener una mezcla de personalidades que hicieron de mí una mujer muy rica internamente, porque así como tuve un papá que era amante de las letras, de la música clásica, de la literatura, tuve una mamá que en su manera y en el sufrimiento que ella había vivido, trató de darme todo de la mejor manera y me enseñó una serie de cosas que han sido muy importantes en mi vida y que, si bien hoy en día en su momento no las entendía, hoy entiendo por qué actuó así y cuál fue su historia y por qué yo no puedo entrar a juzgarla. Y eso me ayudó a que yo hiciera un mundo sola, en una mente que volaba muy lejos, donde primaba la racionalidad, pero yo era solo emoción, producto de esa mezcla que tuve en mi familia, con una conciencia muy grande del valor de la salud. Yo tuve desde niña siempre claridad que lo más importante era la salud y que la salud era el regalo más grande que nos da la vida y que es algo maravilloso, por lo cual en cada instante y en cada momento debemos dar gracias, porque hay actos que creemos sencillos y que parecen como que están ahí, pero el solo hecho de yo poder estar viéndote, estar hablando contigo, y el hecho de que yo con una oración, con una sonrisa o con una mirada pueda inspirar a alguien, pueda perdonar y pueda perdonarme a mí misma, yo ya estoy logrando mucho. A lo largo de mi vida siempre me gustó mucho estudiar. Yo le decía a mi mamá, mami, déjame que yo quiero llegar a la casa, yo solo quiero estudiar. Y mamá me decía, no, ven, me acompañas, acompáñame a la peluquería, ven, antes vamos a hacer estas vueltas. Ella le encantaba que yo estuviera bien vestida y yo desde chiquita me acuerdo diciéndole a mi mamá, mami, cómprame una cartera roja, pero por favor que los zapatos sean rojos para que me combine. Y hoy pienso que toda esta superficialidad que suena tan en vano es parte también en la vida de la espiritualidad, porque todo lo superficial hace parte del mundo interior que nosotros somos. Y parte de ese expresar el ser también está en lo banal, en la vida, porque no todo es profundidad y no todo es superficialidad. La clave está en encontrar el equilibrio entre ambas partes. Qué Yo, a bonito. Dios gracias, en mi vida tuve una mente que tal vez ha sido lo más difícil de domar. Y hoy encuentro que ese camino de conciencia es saber qué alimenta mi mente y cuáles son los pensamientos
que yo me permito tener, porque lo que yo pienso es lo que termina siendo mi vida. Exacto. Claudita, una pregunta, perdona la interrupción. Se está conectando un montón de gente, habrá mucha gente que se conecte porque te conoce y porque conoce tu historia, pero hay muchas otras personas que son parte de mi comunidad, que quieren escuchar tu historia, que quieren saber, bueno, esta mujer maravillosa, talentosa, que ha logrado cargos tan importantes como llegar a la vicepresidencia de un banco mundial, todo lo que te conocemos, que sabemos cuáles son tus talentos desde tu inteligencia, digamos, académica. Cuéntales a las personas que te están escuchando cuál fue ese momento en el que se te rompe la vida, cuál fue ese momento en el que atravesaste la noche oscura del alma, tus momentos de miedo, tus momentos de adversidad. Vamos a entrar, después de que nos cuentes cuál fue ese momento de dificultad, ese momento de angustia que tuviste que atravesar a través de tu enfermedad. Vamos a darle paso a las personas que se están conectando para que te hagan preguntas. Entonces, primero cuéntanos cuáles fueron esos peores momentos en los cuales sentiste que te enfrentabas al miedo, que te enfrentabas a tu enfermedad, a tu adversidad. ¿Cómo los viviste? Y después vamos a abrir un espacio para que las personas empiecen a preguntarte qué aprendiste, cómo creciste, cuáles fueron tus peores y mejores momentos, tus aprendizajes. Pero primero cuéntales a la audiencia qué pasó, cuál fue ese momento en el que la vida te confronta. A ver, yo hoy en día creo que la vida me confrontó en dos momentos. El primer momento que me confrontó fue la muerte de mi papá. Yo no supe hacer el duelo de él y yo simplemente lo que hice fue aislarme y hacer como si nada hubiera sucedido. Y ahí empezó el primer problema. Y es que en la vida, cuando uno se guarda las cosas y no las expresa, por algún lado tienen que salir. Y se convierte uno en prisionero de sus propios miedos, tristezas y falencias. Y cuando iba a empezar la pandemia, en marzo 13, que nos encerraron a todos, eh, yo empecé trabajando desde la casa y el día de mi cumpleaños del 2019, mi esposo me invitó a almorzar y pedimos un domicilio y en ese domicilio, cuando terminó el almuerzo, yo sentí una lesión en la lengua. Y yo apenas sentí esa lesión en la lengua que cualquier persona la hubiera haber tenido. Yo supe que algo iba a pasar y desde ese primer momento yo empecé a decir, tengo algo, esto no me está sanando y hubo un proceso de evolución donde asistí a diferentes médicos y todos me decían que estaba bien, hasta que finalmente en septiembre del 2019, en plena pandemia, me hicieron una biopsia de la lengua y encontraron que la biopsia estaba perfecta y que todo estaba bien. Sin embargo, yo cada día empeoraba y la lesión crecía más. En ese momento me decían que eso era parte del proceso de cicatrización de la lengua, pero que muy rápidamente yo iba a estar bien. Llegó diciembre y en diciembre la situación fue mucho más compleja. Yo ya me levantaba y la funda era hinchada de sangre y obviamente ya mi esposo entró en un estado de angustia. Estábamos en plena pandemia y el médico que me había visto durante esos 7 meses me dijo que no me podía seguir viendo y que me tenía que remitir a otro médico
cirujano de cabeza y cuello. Yo realmente en mi vida he sido muy afortunada porque había tenido una salud muy buena y mis papás también, y en mi familia no había habido ningún antecedente, exceptuando la muerte de mi hermano, donde me hiciera a mí pensar que yo tenía algo grave. El caso es que yo llegué donde el cirujano de cabeza y cuello, el doctor José Antonio Jaquín, y él ya había visto previamente todas las fotos de mi lengua. Y él me dijo, yo la voy a atender, Claudia, en el entendido que le voy a hablar simplemente a usted, no voy a hablar nada del pasado y usted tiene que estar dispuesta a que yo le diga siempre la verdad. Y yo, tranquila, sentada mirándolo, en una sola frase, él me dijo, usted tiene un cáncer, tiene una probabilidad de vida del 30%, es un cáncer que sin verlo es de la mayor gravedad y tenemos que empezar a hacer unos estudios. Los estudios se hicieron, efectivamente era un cáncer escamocelular en estadio 4 que tenía comprometidos los ganglios. Pero yo en ese momento nunca alcancé a dimensionar el problema en el que yo estaba, ni la situación que iba a vivir. En la segunda consulta, él me explicó, mira, después de ver los exámenes, y esto lo cuento más que como una víctima, yo hoy considero que esto fue un regalo que me dio la vida, porque yo hoy, después de año y medio de la operación, estoy hablando, estoy respirando y estoy viviendo. Luego, a mí me operaron en una cirugía que duró 13 horas, se llama una cirugía en comando, que tiene que ser autorizada por la Junta Médica de la Santa Fe y por la Junta Directiva de la Santa Fe, dada la complejidad de la cirugía. A mí me quitaron el 70% de la lengua, mi tumor medía 7.9 centímetros y me quitaron el 90% de todos los músculos. La operación fue con traqueostomía. Luego yo no iba a poder hablar y como lo publiqué en Instagram, Dios me dio unas piernas tan largas, tan blancas y tan lindas que de ahí pude tener la lengua con la cual yo hoy en día hablo y supuestamente como. Me operó Toño, me operó el doctor Sastre en una operación de microcirugía con instrumental de oro y lograron que el injerto, que técnicamente se llama un colgajo, pegara, lo cual era un milagro porque era muy difícil que un tejido de la pierna convertirlo médicamente en lengua y no perder el gusto y no perder la movilidad y no perder la capacidad del habla. Evidentemente, este proceso de mi vida se dividió en 3 etapas. La primera fue Mauricio y yo, cuando nos dijeron eso, ninguno de los dos habló nada.
yo llegué a mi casa y la primera llamada que hice fue a mi mamá. Mi mamá me dijo, no importa, no va a pasar nada. Si eso te tienen que hacer, tú vas a salir adelante. Yo solo voy a empezar a rezar desde ya por ti. La segunda llamada que hice fue al médico que me había atendido y le expresé todo el sentimiento de frustración a la situación que yo estaba viviendo. Pero como estábamos en plena época de pandemia, había mucho miedo de los médicos en operar, uno, porque ellos se contagiaran, dos, por la magnitud de la cirugía, porque inicialmente no se sabía si iba a ser tanto y no se sabía si yo iba a poder volver a hablar y lo más importante, a poder la lengua. La lengua es un órgano que no solo nos sirve para hablar, sino es el encargado de que el proceso de alimentación y de dilución suceda en el ser humano. Y adicional a eso, y por qué no decirlo, siendo algo tan hermoso, la lengua también ayuda a besar, siendo un acto sublime del amor. El proceso previo de la operación fue un proceso donde coincidencialmente, y aquí tengo que hacer, Paula, un paréntesis, yo he sido una bendecida por haber entrado al grupo de trabajo en el que actualmente estoy hoy. El día que yo entré a trabajar al banco, uno de los accionistas del banco me regaló una oración que aquí la conservo siempre en mi escritorio desde hace 28 años. Y la oración, que es curioso, decía: oh Señora, oh Madre mía, yo me ofrezco todo a ti. En prueba de mi filial afecto, te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra, todo mi ser. Yo que soy toda tuya, oh Madre de bondad, defiéndeme y utilízame como posesión tuya. Y ese día, a los 5 días, mi suegra me envió a la casa la imagen de la Virgen. Y yo siempre, mi papá durante muchos años dejó de ir a misa, pero en los últimos 20 años íbamos siempre a la iglesia nuestra, que es la Inmaculada, y yo lo acompañaba muchas veces a las 9:30 de la mañana, porque siempre admiré al padre Rafael de Villar. Y cuando me enfermé, yo dije que quería hablar con él. Y el padre Villar me dijo que él iba a mi casa y que él iba a hablar conmigo y me iba a dar toda la fuerza que yo iba a necesitar para ese momento. Faltando 2 días para la cirugía, el padre llegó. Él es psicólogo, él es filósofo. Yo me he confesado muchas veces con él. Él me habló y yo estoy convencida que en la vida, independiente de la creencia, que es absolutamente respetable, siempre debe buscar a uno un ser superior, una energía divina, un Dios que lo ilumine y lo proteja y le haga ver
que uno puede estar en sus manos. Y él me dijo, yo siento que te tengo que poner los santos óleos. Evidentemente, cuando él me dijo que me iba a poner los santos óleos, mi reacción fue muy negativa. Y yo le dije, padre, yo no me voy a morir, yo no me voy a dejar poner los santos óleos. Y él me explicó, Claudia, los santos óleos es solo un significado de que tú vas a estar en comunión y vas a estar en paz y serenidad con la energía divina. Así es, así es. Qué lindo, Claudita. Y una pregunta que te hago, que se está uniendo un montón de gente y bueno, ya te están haciendo preguntas por acá. Quisiera que nos contaras, yo siempre he dicho y una de mis píldoras para el alma es que detrás de cada llaga de dolor siempre hay un milagro en gestación. Siempre yo he pensado que cuando tenemos esas llagas de dolor espiritual, de dolor físico, esas llagas que muchas veces nos sangran, como tú nos has contado tan figurativamente, no solamente en tu alma, sino literalmente en tu lengua, en esas llagas de dolor, siempre atrás está gestando un milagro. ¿Cuál fue ese milagro que se gestó en tu vida a través de este calvario que has vivido? Pues mira, yo tuve diferentes etapas. La primera etapa fue estar 7 días en cuidados intensivos y 3 semanas en la clínica. Esos 7 días en cuidados intensivos y esas semanas en la clínica teniendo una traqueostomía sin poder hablar, es algo que yo no le deseo a nadie. La segunda etapa fue la quimio y la radio, donde la quimio que me tenían que dar y la radio da el cáncer que yo tenía, era el más agresivo. Y la tercera etapa fue todos los efectos que produjo en mí la quimio y la radio, donde evidentemente tuve una pérdida de serotonina, que es lo que causa la depresión, y tuve una pérdida de todos los electrolitos, que es básicamente el magnesio, el sodio y el potasio. Entonces tuve que ir durante 2 meses a que me inyectaran durante 9 horas una bolsita de este tamaño de potasio y 3 horas más de magnesio. Pero el milagro que fue, el milagro fue que cuando yo estaba en cuidados intensivos, los médicos me dijeron que yo iba a estar siempre dormida. Y yo he tenido un gran defecto en mi vida, y es que yo tengo muy buena memoria. Y la tenía muy buena cuando era más joven. El médico, cuando yo salí de cuidados intensivos, nunca me ha querido dar su celular. Y él se lo dio al médico intensivista y le dijo cualquier cosa que a Claudia le da un trombo, inmediatamente me llaman y este es mi número de celular. Y yo me lo aprendí. Y nunca pude dormir durante ese tiempo. Y yo pensé en ese momento que era un castigo que me estaba dando la vida. Pero en la medida en que empezó a transcurrir el tiempo, tuve el amor incondicional de mi esposo, que se entregó completamente a mí. Y aquí hago una salvación porque una amiga decía, y lo más importante es la salud. Y sí, lo más importante es la salud, pero uno no hace nada con salud si no tiene amor. Y claro, la vida con salud y sin amor no hace sentido. Uno tiene que dar amor y tiene que sentirse amado. Y claro, es maravilloso el amor de pareja y cosquillitas en el estómago, pero hay un amor más profundo. Hay un amor del que se levanta y se acuesta contigo y te ve en los peores y en tus
peores momentos donde tú dices, yo no puedo seguir adelante. Y él siempre estuvo a mi lado, aún en circunstancias donde ya los médicos decían, no sabemos qué hacer. Entonces, ese amor que él me dio, que evidentemente lo más importante, la serenidad y la fortaleza con la que Dios me hizo afrontar este proceso, hizo que yo dejara esa jaula de cemento que había construido en mí, producto de mantener una imagen, no sé para quién, no sé si le estaba justo o a mi marido, o a mi familia, o a mis amigas, o a la sociedad, o yo me había comprado el papel de banquera de que todo era secreto bancario, de que yo tenía que ser muy seria, de que yo no podía contar lo que a mí me pasaba, y todo me lo guardé. Y resulta que en la medida que pasó el tiempo, yo empecé a pensar, ¿por qué me dio el cáncer en la lengua? Yo soy una mujer joven, no tenía ningún antecedente de cáncer, ni mucho menos. Luego, evidentemente, era un tema que eh, no era normal. Y yo pensé, si eso está sucediendo y me dio en la lengua, evidentemente hay un problema en mí de comunicación y hay algo donde yo tengo que trabajar para tener aceptación hacia mí. Y empecé, no sé cómo, cada día a darle vuelta a esta película y a descubrir primero que había muchos seres de luz que estaban alrededor mío y que me escribían cosas que yo misma no creía que yo hubiera podido inspirar en esa persona. Lo segundo es que me di cuenta que en mí había mucho amor y mucha luz y que yo tenía por mis antecedentes y por mi vida muchas cosas que darle al mundo y que yo tengo el poder y el liderazgo en el buen sentido de la palabra de transmitir y de leer lo que hay en el otro y que el éxito profesional mío no ha sido la primera ley de física, de termodinámica, ni Newton, ni estadística, sino ha sido dos cosas. Ha sido, evidentemente, que tuve el don de entender al otro, con muchas debilidades de parte mía. Y hoy, digamos que abrí conciencia y me di cuenta que tengo mucho que trabajar en mí, pero se abrió esa luz. Y lo segundo es que Dios me dio la fortuna de que así como mi papá y mi mamá y mi papá con lo grandes, la gran amistad que tuvimos en todo momento, yo tuve un mentor en mi trabajo y mi mentor fue mi jefe, Fernando Múnera, con el que trabajé más de 26 o 27 años de mi vida. Él tenía todo lo que yo no tenía. Y yo siempre decía, increíble, cómo él ya hizo esto, cómo ya lo leyó. Y yo me autocomparaba y decía, ¿cómo pudo ir más adelante? Y siempre fue como un motivo de ejemplo e inspiración. Y la tercera llamada que yo hice cuando me enfermé fue a él, a contarle lo que me había pasado. Qué Y de increíble. él recibí un apoyo incondicional
que se convirtió como en ese apoyo que yo ya no tenía de mi papá. Entonces podríamos decir, Claudita, que ese milagro que se estaba gestando a través de tu enfermedad, y esto es muy importante porque acá te están preguntando varias personas cómo podemos luchar contra esos momentos de adversidad, cómo podemos luchar contra esos momentos difíciles cuando nos embarga el miedo a través de una enfermedad. Yo lo he vivido también a través de mi propia enfermedad, de mis propios momentos de dificultad. Y en ese momento yo concuerdo contigo en que el amor de nuestra pareja, el amor de nuestro esposo, el que nos tome la mano a las 3 de la mañana cuando tenemos miedo, el que nos acompañe en hacernos un ultrasonido a las 4 de la mañana al hospital cuando todavía está de noche, todas esas cosquillitas que sientes en la espalda, en el estómago, perdona, a pesar del miedo, a pesar de la angustia, a pesar de todo lo que estamos viviendo, pero que alguien te tome de la mano, que alguien te acompañe, que alguien, así estés fea, así estés mutilada en tu cuerpo, así tengas heridas, cicatrices, el hecho de tener a una persona al lado que te acompaña, ese en nuestra vida ha sido el milagro que se ha gestado. Muchas otras personas no lo tienen, pero seguramente invitamos a las personas a que busquen ese apoyo en una amiga, en su madre, en su padre, en Dios, si están atravesando por ese momento en soledad. Muchas Yo personas que creo están que sobre eso, escribiendo. Paula, es muy importante. Yo tal vez escribí algo y es que vivimos en jaulas de concreto, prisioneros de nosotros mismos. Eh, y muchas veces nos da miedo mostrar vulnerabilidad. Y resulta que el amor es un concepto muy amplio. No está solo el amor de pareja. Y cada quien tiene una manera de expresar amor de manera diferente. Está el amor, evidentemente, de la pareja, pero está el amor de esos seres que sin tener que estar contigo, escogen hacer nido en ti y en tu vida. Y esos son seres bendecidos en nuestra luz y en nuestro camino. Así es, así es. Te están diciendo acá muchas personas, Claudia, eres una guerrera, qué lindo testimonio. Claudia, testimonio, qué testimonio más hermoso y qué lección de vida para nosotros. Un gran abrazo. Aquí te escriben también, eres una guerrera. Aquí hay una pregunta que me llama la atención. Jimena te pregunta, ¿puedes explicarme mejor más el simbolismo de tus piernas? ¿Puedes explicar más el simbolismo de tus piernas cuando tú hablas que tienes unas piernas lindas de las cuales pudieron extraer un pedazo para poderte, de ese tejido, para poderte reconstruir la lengua? Ella A lo ver, explicó, es muy muy, bonito ese simbolismo. el simbolismo es que yo soy mujer y como toda mujer, todas somos vanidosas y yo no he perdido mi esencia. Yo tengo mi lengua, es todo este pedazo de mi pierna. El médico, cuando el cirujano plástico que me operó, que es un genio, él me dijo que tenía, que él veía dos problemas. Es que nunca había operado a una mujer tan blanca y que el tema de la cicatrización iba a ser muy difícil y que pese a que yo no estoy tan joven, sí era muy joven para el tema, enfócalo bien, para el tema de la cirugía. Pues realmente mi pierna quedó totalmente transformada. Y el simbolismo que hago es que hoy yo soy orgullosa de mi cicatriz, porque en mi cicatriz está la prueba donde dice, sí, aquí dolió, pero aquí sanó. Y esa cicatriz hace parte de mí y de lo que yo soy. Yo volví hace un mes a consulta con él y él me dijo, Claudia, yo definitivamente te quiero arreglar la pierna y quiero mejorarte como quedó. Y yo le dije, doctor, ¿y usted me lo va a hacer con la anestesia local
o general. Entonces me dijo, te lo hago con local. Le dije, hablemos dentro de 5 años. El simbolismo es que en la vida cada quien lleva sus propias cicatrices. Unas se ven, otras no. Hay unas que son muy profundas y están en el alma y muchas veces no las compartimos. Yo hoy entendí que todo se habla, que nada es misterio, que unos días estamos tristes, que unos días amanecemos sin sal, nos falta sal, no sabemos si es lunes o es jueves, pero el tema está en que la sal se la pongo yo. ¿Cómo invento pequeñas ilusiones que me hagan más llevadera la vida? La vida no es fácil. Y yo le digo en risa, la calle es dura. Y así es, la calle es dura. Pero está en nosotros y en la actitud como nosotros enfrentemos las cosas, cómo las podemos sobrellevar. Exactamente. Hay un tema y yo creo, yo lo había perdido, pero las personas que me conocen de tiempo atrás saben cómo era yo. Yo pienso que un secreto maravilloso en este camino de conciencia, de espiritualidad, de acercamiento a Dios, lo primero es no tomarse tan en serio. Nada importa, todo pasa. A nadie le importa finalmente sino a uno. Uno debe vivir de acuerdo a su ley, de acuerdo a lo que siente, si no está causándole daño a nadie. Y lo segundo que yo considero fundamental es el sentido del humor. Sí. Si yo no sé reírme de mí misma y no sé sonreír y sacar provecho de cualquier situación para buscarle sentido del humor y ponerle algo de picante a la vida, se va a volver muy aburrida. Y esa risa tiene que estar acompañada de ilusiones y sueños, pensando siempre en que hay un ser superior. En mi caso, yo soy católica y yo respeto totalmente la religión que me transmitieron mis padres. Y Qué así bonito. me quiero mantener y así me quiero morir. Qué Yo bonito. hoy en día soy obviamente mucho más cercana a Dios, mucho más agradecida. Eh, Llevo a la Virgen 100% conmigo y tengo la certeza, o por lo menos así sea un sofisma de distracción, como dirían algunos filósofos o algunos estoicos o algunos ateos, de que hay algo más allá de todo, que hay un camino que el hombre no alcanza a comprender porque nuestra inteligencia es muy limitada y nosotros solo estamos viendo un pedacito infinito de un universo enorme donde no sabemos qué nos tiene preparados. Yo hoy en día sé que tengo muchas fallas, soy consciente de ellas, veo que cuando yo tengo un sentimiento de ira o un sentimiento de rabia, lo único que estoy denotando en mí es que hay vacío y hay tristeza. Y es ahí donde tengo que trabajar y tengo que cambiar, porque yo no puedo dar lo que yo no tengo. Así es, así es. Voy a aprovechar mientras te tomas tu agüita. Claudia Ordóñez te pregunta, ¿cuál es tu mejor consejo para una persona que enfrenta un problema de salud muy difícil? Yo creo que lo más importante es mantener la fe en Dios
y la fe en la sanación. El poder que tiene la mente es el poder más potente que puede haber en un ser humano. Si hay una persona A y B, y ninguna de las dos está enferma, y a la B le dicen que tiene cáncer, y la persona B empieza a vivir su vida y empieza a llevar su vida como si estuviera enfermo, porque la mente nos lleva a un camino que si no lo sabemos administrar y domar, no nos permite salir adelante. Ahora, en este tema de las enfermedades, claro que juega un papel fundamental la mente y la actitud. Y los médicos, que yo pienso que son los que obran a través de Dios. Pero también hoy entendí que la vida no es igual para todos y que cada cual tiene un camino. Y ese camino podrá ser de 35 años, 40, 60, 90, y tiene un límite. Y uno tiene que saber y tiene que aceptar que ese camino en algún momento a todos nos va a llegar a su fin. Entonces, ahí lo que tiene que haber mucha fe y mucho amor y mucha aceptación y mucha ayuda del médico para que haya un tratamiento paliativo al dolor y un tratamiento, evidentemente, de un psiquiatra que lo acompaña a uno y de un líder espiritual que le permita hacer esas horas, esos días o esos meses más llevaderos. Qué buen Pero consejo. Qué buen consejo, Claudita. en los milagros. Qué buen consejo. Creer en los milagros, buscar ayuda. Muchas veces nosotros no podemos solos cuando estamos en la mitad del hospital, cuando estamos en esa noche oscura en donde estamos solos, 3 de la mañana, no podemos dormir, estamos con dolores físicos, con dolores espirituales. Es muy importante para las personas que nos están escuchando, busquen ayuda. Hay un montón de personas, coaches de vida, lo que está diciendo Claudia, un sacerdote, un psiquiatra, guías espirituales que pueden acompañarnos en esos momentos de vulnerabilidad. El amor de nuestra pareja, pero de igual manera, muchas veces las personas que nos están acompañando cuando atravesamos el túnel de la enfermedad también se cansan, son personas que también se asustan, son personas que también porque nos quieren y nos aman, muchas veces esas personas también necesitan este apoyo, también necesitan el acompañamiento como lo necesitó Mauricio en su momento, estos hombres, estas mujeres valiosísimos que nos acompañan en el camino de la dificultad. Así que nos quedamos. Te añado algo, y es que esta sociedad y obviamente producto de la pandemia y todo lo que vivimos, la gente se olvidó de sonreír, se olvidó de la importancia de un abrazo y la importancia de tener la mano de un amigo o de una amiga y decirle, aquí y aquí estoy contigo para lo que necesites. Hay un regalo maravilloso que uno le puede hacer a alguien y es una nota de aquí estoy. Es regalar una oración, es regalar una bendición. Es decir, en un momento cuando tú piensas que no lo vas a lograr, que alguien te diga, sí lo vas a lograr. Eres capaz de eso y de mucho más. El límite es el cielo. Qué lindo, Claudita. Pues bueno, ya lastimosamente se nos está terminando el tiempo. Estamos todos esperando que escribas tu libro para que podamos vivir tu historia, conocer tu historia. Y bueno, aquí yo tengo esta velita
que quise traer para recordarle a Claudia y para recordarles a todas las personas de nuestra comunidad que nos están escuchando que tu luz interior nunca se apaga. Nosotros podemos estar rotos, podemos estar quebrantados, podemos estar enfermos, podemos estar emocionalmente, físicamente, espiritualmente rotos, pero siempre nuestra luz interior está ahí y nuestra luz interior nunca va a dejar de brillar. Así que lo acabamos de escuchar de una mujer guerrera, Claudia Serna. Síganla porque ella siempre está posteando en su Instagram Paula, una frases cosa maravillosas. que Muchas gracias por haber estado con nosotros y te- este minutico para que te despidas, que nos quedan como 5 minutos. simplemente con dos palabras. Siempre en la vida, las gracias. La gratitud es lo más importante. Y ser conscientes de que la vida es maravillosa en la medida en que yo la construya de esa manera. Aún con las adversidades, son una muestra de superación para hacerme mejor persona. Qué linda, qué linda. Claudia, gracias por tu generosidad. Te mandamos nuestro corazón, todas las personas que se unieron hoy a tu live. Este en vivo va a quedar de todas maneras en mi Instagram y en el Instagram de Claudia. Ya se los vamos a mandar, lo vamos a subir a YouTube para que también las personas más adelante lo puedan escuchar, para que Claudia se lo pueda mandar a las personas que quiera. Y vamos a tener siempre este espacio todos los miércoles a las 12 del día, hora Colombia, 7 de la tarde, hora Madrid, para que nos conectemos, para que hablemos de espiritualidad, de resiliencia, de valentía, de mujeres guerreras y de todo lo que hace, de todas estas almas que se unen a Claudia, que se unen a mí, personas con una gran inspiración a través de estas historias maravillosas que en estos momentos, que muy seguramente las personas que se conectaron, muchas estarán pasando por momentos de enfermedad, por momentos de quebranto, por momentos de tribulación, y sabemos que el mundo en general está atravesando estos momentos. Con historias como la tuya, Claudia, podemos recibir muchísima inspiración y fortaleza para entender que con humor, que con amor, que con fortaleza, con fuerza, con valentía y sobre todo con Y fe, con vino, vamos a con vino, lograrlo. Y con que vino, porque sé nos que te encanta el vino, sé que te encanta el vino. Estuvimos en Madrid compartiendo momentos muy ricos alrededor de tu ginebra que te fascina y de tu vino. Así que eso es lo que los invitamos a que vivan, el equilibrio espiritual en nuestras vidas. Te mando un abrazo muy grande a un montón de gente que se unió para escucharte. Sé que has dejado una semilla maravillosa en muchos corazones y yo te mando mi corazón lleno de gratitud y de amor por la generosidad que has tenido con toda esta audiencia. lo mismo a ti, Paula, y a toda la gente que estuvo en este Instagram. Muchas gracias. Un Un besito muy beso grande enorme y a todos. será un placer volverte a tener con nuestra audiencia. Muchas gracias. Gracias.